This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Sánchez Scott y estoy muy contento y muy agradecido de que me acompañes. Todos hemos escuchado hablar, porque se habla mucho últimamente, de la generación de cristal. Yo no sé si realmente esta generación sea de cristal, tiene debilidades, pero también tiene fortalezas como todas. Pero hubo una generación que es mi generación, que éramos de acero. Esa generación, de verdad es que Dios envió ángeles para cuidarnos, porque somos la generación que sobrevivió a los juegos infantiles de los parques públicos. Tuve oportunidad de llevar hace poco a mi hijo pequeño a un parque. Estuve cansado de ver lo que juega videojuegos y le voy a decir: hijo, quiero que juegues como tu padre jugaba. Así que lo llevé a un parque y me asombró pues ver juegos renovados, porque uno se queda con ciertas ideas. No, los juegos son hermosos ahora, de plástico, con un piso de caucho. Bueno, una belleza. Déjame hacerte una descripción de los juegos de los parques públicos en los que muchos de nosotros jugamos. Pareciera que esos juegos fueron diseñados para acabar con nosotros y que por alguna razón increíble nuestros padres no veían el peligro en el que estábamos. La resbaladilla, por ejemplo. Las resbaladillas eran de 3 o hasta de 5 metros de altura, sin barandal, de lámina. Esa lámina en verano alcanzaba los 40 grados. La pendiente era recta, 50 grados. Desarrollados ahí de 0 a 100 kilómetros en segundos. Y aterrizabas en la tierra. En algunos parques incluso en el concreto. Nada de piso protegido, de piso con caucho. Y además, toda la estructura siempre estaba sujeta al piso con 2 tornillos, la escalerita. Y un tornillo siempre hacía falta. Nunca vi una con 2 tornillos. Así que nada más el hecho de subir era tener que ir guardando el equilibrio para no caerte. Una verdadera locura. Los columpios. Los columpios estaban sujetos con cadenas. De hecho, en la primaria había un compañero que no tenía un dedo porque lo perdió al meter el dedo en uno de los eslabones y caerse del columpio. También eran de lámina, ¿sí? Y con puntas, con esquinas puntiagudas, oxidadas. Pero el peor de todos era el sube y baja. El sube y baja no era un juego. El sube y baja era una catapulta diseñada para que el niño saliera volando. Era increíble que tenías que aferrarte, y además la única manera de aferrarte era por un tubo que te quedaba bien cerca al vientre. Si te dejaban arriba, nunca faltaba el maloso que pesaba más que tú y te dejaba arriba, y tú estabas ahí comprimiéndote las entrañas, luchando para no perder el equilibrio e irte de boca. O peor aún, el que cuando tú estabas arriba se bajaba súbitamente y tú caías en caída libre. Tenías que abrir las piernas, porque si caías encima de tus piernas, pues era una amputación limpia. Era una barbaridad. Por eso eran tan comunes los niños descalabrados. Yo llevo años sin ver a un niño descalabrado, años sin ver un chipote, que eran tan comunes en nuestra época. Pantalones con parches en las rodillas, porque vaya que nos raspábamos.
Ahora los niños no saben lo que es una costra. Nosotros teníamos costras que parecían gusanos. Pero así, en la altura del sube y baja, no solamente sobrevivimos, sino soñábamos. Y yo quiero hablarte de los sueños, pero de unos sueños muy especiales. En la Biblia, el libro de libros, hay un relato en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 19. Y te lo voy a leer. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que lo perturbaron, a tal grado que se le fue el sueño. Entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa. Los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos sus siervos, y nosotros le daremos a conocer lo que éste significa. El rey le respondió: ya me he olvidado de qué trataba el sueño. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que sueñan algo que los inquieta, que no los deja dormir, pero que olvidan el sueño? Que se despiertan y saben que soñaron algo tremendo, algo impactante, pero que por alguna razón no lo recuerdan. Bueno, el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 17, se nos deja saber que hay sueños que vienen de parte de Dios. Claro, Dios habla también por medio de sueños. No estoy diciendo que todo lo que soñemos sea un sueño o un mensaje de parte de Dios. Quizá la mayoría de tus sueños serán el resultado de que cenaste pesado. Pero lo que es innegable es que la Biblia enseña que una de las muchas maneras en las que Dios te puede hablar es por medio de los sueños. Y si así es, imagínate olvidar un sueño de parte de Dios. Eso sería muy trágico. Y ¿sabes? Es más común de lo que imaginamos. En el libro del Génesis se nos habla de José. Sí, José el soñador. ¿Has escuchado hablar de él? Uno de los hijos de Jacob que tenía la facultad de soñar sueños de parte de Dios. Y leemos esa historia, su aventura en la cual él, precisamente por tener sueños de parte de Dios, es odiado por sus hermanos, terminan vendiéndolo como esclavo, tiene una cantidad de vicisitudes, pero finalmente termina en una posición privilegiada en Egipto, llegando a ser el hombre más poderoso en Egipto solamente después del faraón. Y se viene una terrible hambruna. Así que sus familiares, sus hermanos, que lo habían vendido muchos años antes, tienen que ir a buscar alimento a Egipto. Y ahí es donde se encuentran con José. En el capítulo número 42, verso 8 del Génesis, se nos deja saber que José reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. Y dice el versículo 9 algo impresionante. Dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Es decir, José había olvidado los sueños de Dios. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, tal vez hemos olvidado sueños de parte de Dios. Los que somos padres, soñamos con ver a nuestros hijos graduarse, soñamos con verlos formar una familia, con mantenerse en la fe, convertirse en hombres y mujeres de bien. ¿No es cierto? Todos los padres soñamos. Bueno, de igual manera, nuestro Padre Celestial también sueña. Escuchad mis palabras, dijo. Cuando entre vosotros hay un profeta, yo, el Señor, me le revelo en visiones, en sueños, hablo con él. Muchos psicólogos nos dicen que los sueños son miedos o anhelos reprimidos. Y creo que en la mayoría de los casos es así. Soñamos desde nuestro subconsciente, pues aquellos anhelos o aquellos temores que son reprimidos y que de alguna manera tienen que salir. Pero nosotros sabemos
que hay sueños que vienen de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, no es un anhelo, es un plan. Porque la diferencia entre nuestros sueños y los sueños de Dios es que todo sueño de parte de Dios tiene el potencial de ser cumplido, porque Él tiene el poder de cumplir sus sueños. En Jeremías 29:11, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, leemos: porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Dios sueña contigo, sueña con verte bien, y sus sueños son planes. Y nos recuerda sus sueños. Pero hay dos cosas que hacen que olvidemos los sueños de Dios. Y una de ellas es el bienestar, la comodidad. Fue lo que le pasó a José. Mientras José estuvo en su peregrinar, en su sufrimiento, en aflicción, en peligro, seguramente no se olvidaba de Dios ni se olvidaba de orar. Pero una vez que estuvo en una posición de poder, una vez que su barriga estaba llena, se olvidó del sueño de Dios. Y no volvió a recordarlo sino hasta cuando vio a sus hermanos muchos años después. Y lo mismo le pasó a Nabucodonosor, que era un Nabucodonosor, un poderoso rey babilonio. Y la otra cosa que hace que olvidemos los sueños de Dios, pues está del otro extremo. El sufrimiento, los problemas, las carencias, las preocupaciones, los afanes, los problemas, hacen que nos desenfoquemos en lo que hemos soñado para ocuparnos en cosas que consideramos más urgentes. Hay una parábola en la Biblia que Jesús le llamó la parábola de parábolas, pues dijo que quien entiende esta parábola a cabalidad va a poder entender todas las demás. Pero que si no entiende esta parábola, no va a poder entender las demás. Y es la parábola del sembrador. Esta parábola aparentemente es muy sencilla. Habla de un sembrador que sale a sembrar y tira semilla. Pero una semilla cae en un tipo de terreno, otra semilla cae en otro tipo de terreno, una tercera semilla cae en otro tipo de terreno y por último hay una última semilla que cae en terreno fértil. Y esa es la única que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En todos los demás terrenos, en los otros 3 terrenos, la semilla se malogró. Pero la semilla era la misma semilla para el terreno 1, 2 y 3. El primero era un terreno muy duro. El segundo era un terreno pedregoso. Y el tercero era un terreno entre espinos. Finalmente, cuando los discípulos le preguntan a Jesús qué significa la parábola, Jesús les explica que la semilla es la palabra de Dios. Y los terrenos son los corazones de los creyentes. El primero es un terreno duro. El segundo es un terreno con pedregales. Y el tercero es un terreno entre espinos. Y explica qué significa cada uno de estos elementos. Quiero concentrarme en los espinos, donde Jesús dijo: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando de un tipo de persona que no es que rechace la palabra, de hecho la acepta. Y esa semilla llega a entrar en el corazón e incluso a echar raíces. Pero dice que las preocupaciones y el engaño de las riquezas van a ahogar la palabra. Ahogar la palabra es ahogar las promesas de Dios y se queda sin fruto. Déjame decirte el mismo texto en otra versión de la Biblia. Dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una versión más. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. ¿Se dan cuenta? No es que esté mal hacer negocios,
sino que te preocupes demasiado en ello. Y el amor por las riquezas, que es un engaño. Entonces las preocupaciones son estos espinos que van a impedir que des fruto abundante. Así como el favor de Jacob estaba sobre su hijo el soñador, pues la Biblia dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, que de hecho le hizo una túnica de diversos colores como un regalo, y que viendo esto sus hermanos, que su padre amaba más a José que a ellos, le aborrecían, al grado que no podían hablarle ni siquiera pacíficamente. Y soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y estos llegaron, dice la Escritura, a aborrecerle aún más todavía. Bueno, así como el favor del Padre estaba sobre José, su hijo el soñador, de la misma manera, el favor de nuestro Padre Celestial está sobre sus hijos que sueñan sus sueños. Y les ha dado un regalo precioso. Estar revestidos con una túnica de muchos colores. Habrá gente que te va a odiar porque sueñas los sueños de Dios. Hay gente que no te va a poder hablar pacíficamente, como los hermanos de José a José, porque el favor de Dios está sobre ti. Gente que te va a odiar porque ven que Dios te ha cubierto con un manto especial. Ahora, el favor de Dios debe ser para la gloria de Dios, no para la propia. Cerca de aquí hay un restaurante al cual me gusta mucho asistir con mi familia. Este restaurante es una ex hacienda. Tiene unos jardines preciosos y en ellos tienen pavos reales. Y es común que los pavos reales se acerquen a las mesas de los comensales para exhibir cada vez que tienen oportunidad su impresionante plumaje. Bueno, yo creo que hay creyentes que son como esos pavos reales. Exhiben a cada rato su plumaje de bendición para impresionar a los demás. Pero los pavos reales tienen un secreto que no quieren que nadie sepa. Tienen un trasero pelón horrible. Y nunca van a permitir que se los veas. Si no me crees, ve a donde hay pavos reales y verás que en cuanto te vean, no van a perder la oportunidad de exhibir su esplendoroso, su impresionante plumaje, pero si tú les buscas dar la vuelta para verlos de espaldas, no te lo van a permitir, te van a seguir. Bueno, hay gente así como el pavo real, ¿sí? No con el trasero pelón horrible, sino tratando de impresionar, exhibiendo las bendiciones de Dios. Pero a los pavos reales se les vienen temporadas de muda, donde pierden sus plumas para que sean reemplazadas por nuevas. En los creyentes, esa temporada se llamará soberbia. En Proverbios 16, 18 y 19 leemos: tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. La Biblia es como una especie de máquina del tiempo, donde podemos ver las bendiciones que alguien va a tener en el futuro por lo que está haciendo en la actualidad. De la misma manera, podemos discernir cómo lo que muchos están viviendo en el tiempo presente es consecuencia de lo que hicieron en el pasado. Tras el orgullo, viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Cuando nosotros vemos caída y vemos fracaso, podemos determinar que antes hubo orgullo y que hubo altanería. Y eso es algo que desagrada a Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, pues nos despluma. Dios despluma al pavo real. ¿Para qué lo hace? Para que vayamos a cubrirnos bajo sus alas, en humildad, en mansedumbre. Y Él nos va a levantar y nos va a volver a equipar con bendiciones y plumaje. Dios quiere cubrirte con bendiciones, pero no para que las presumas, sino para que seas testimonio de que Dios bendice a quien se acerca a Él con un corazón humilde. El problema es que hay gente que se la vive en el sube y baja. Se vuelven soberbios,
viene quebranto, se hacen humildes, Dios los bendice, se vuelven soberbios, Dios los quebranta, se vuelven humildes, Dios los bendice, se vuelven a levantar, y así se la viven. Toda una vida en el sube y baja. Dios no quiere que estés en altas y bajas. Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios quiere llevarte cada vez más a más altas estaturas. No que estemos como la bolsa de valores moviéndonos y nuestras emociones y nuestra estabilidad espiritual junto con nosotros. En Malaquías 3:6 leemos: porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y ahí mismo, a través de ese mismo libro, ese mismo profeta, en el capítulo 3, pero verso 11, en adelante dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Dios quiere convertirte en una tierra deseable, que los demás vean y se les antoje, pero no para que les causes envidia, sino para que seas tierra fértil, donde otros puedan ser llevados al conocimiento y a la plenitud de Cristo. Dios quiere usarte para que otros sepan que sus sueños de restauración, de perdón, de restitución pueden cumplirse. Dios no quiere que seas un pavo real, ocultando tus miserias, si acaso un gusano transformado en mariposa, que extienda gracia a otros y que los pueda guiar al lugar donde se sueñan los sueños de Dios. Siendo generosos, extendiendo nuestra mano al débil, estando del lado de la justicia, siendo personas reales. Y quiero terminar con las palabras del profeta Isaías, en su capítulo 1, verso 16 en adelante. Una instrucción de parte de Dios para su pueblo. Como Dios no cambia, el mensaje para su pueblo tampoco cambia. Y el mensaje para ti hoy, para recordarte tus sueños, es el siguiente: lávense, purifíquense, aparten de mi vista todas sus fechorías, dejen ya de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, tomen decisiones justas, restablezcan al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda, vengan y discutamos esto, dice el Señor. Aunque sean sus pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean como la púrpura, como lana quedarán. Si están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Yo soy Mauricio Sánchez Scott y gracias por acompañarme en Búsqueda Interior. Escríbeme y sígueme en mis redes sociales. Y nunca olvides que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.